Buenas noches, queridos alumnos del séptimo año. Soy el profesor Killian y esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en su casa, sobre todo respetando la escuela, la cuarentena, perdón. Daremos paso a la cuarta sesión online que tiene relación con la aparición de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. ¿Ya? Pero antes de entrarnos completamente a la temática que nos corresponde, es necesario comenzar en lo que quedamos en la última sesión. Y quedamos específicamente acá. Vimos el desarrollo de la agricultura y si nosotros somos observadores con el mapa nos damos cuenta que el desarrollo de la agricultura se esparció básicamente por casi todos los continentes habidos y por haber, llegando incluso hasta el continente americano, ¿cierto? El continente oceánico también, ¿ya? Falta parte de África, sin embargo, con el paso del tiempo también lo va a hacer. Y es este hecho, la aparición y el descubrimiento de la agricultura en prácticamente todo el globo, lo que va a permitir la aparición de la gran cantidad de civilizaciones que van a aparecer producto de este descubrimiento. Recuerden, lo principal que genera la agricultura es que el hombre deja de ser nómada para comenzar ahora a ser sedentario. Pero bueno, sin más que decir, vamos a la sesión de hoy día. Se titula entonces Las primeras civilizaciones de la antigüedad. Este es el título de la clase y el objetivo va a ser el que viene a continuación, pero antes, tal como se los prometí, actividad. ¿Ya? Esta actividad es un mapa conceptual que lo pueden hacer ahora o después, es exactamente lo mismo, pero básicamente ustedes van a tener que completar. ¿Ya? Lo que hemos visto sobre la primera parte de esta unidad, sobre el proceso de evolución humana, las fases de evolución, comenzamos con el Australopithecus, después viene tanto, que descubrió este, ¿ya? Está en su cuaderno. Proceso de evolución humana, factores que provocan los cambios de la especie son básicamente dos. ¿Ya? Teoría de poblamiento americano, las alóctonas, es decir, las que vienen del continente de afuera para poblar el continente americano, y simplemente de la gran variedad de cambios físicos que vimos, les pido que me coloquen 5. Esto pueden hacerlo en su cuaderno y les sirve como el gran resumen de la primera parte de la unidad. Pero bueno, ya pueden pausar el video aquí y les presento el objetivo. Pero bueno, el objetivo de esta clase va a ser analizar la aparición de las primeras civilizaciones de la historia. Y acá hay varios mitos que empezar a hablar. ¿Ya? Cuando hablamos de primeras civilizaciones tenemos que entender de que fueron muchas, ¿ya? Y fueron muchas de ellas de forma simultánea, es decir, que pudieron aparecer en diferentes lugares de la Tierra, pero al mismo tiempo, ¿ya? Pero vamos allá. El objetivo de esta clase, anótenlo, y dice así: espacio y el tiempo de las primeras civilizaciones. Según diversos estudios de la comunidad científica, tanto antropólogos como historiadores han establecido que las primeras civilizaciones surgieron a partir de sociedades neolíticas, es decir, post-descubrimiento de la agricultura. Y mediante la evolución de su cultura, ¿ya? De aldeas, es decir, de las pequeñas chozas que empezaron a formar, poco a poco se fueron construyendo y puliendo esas chozas hasta conformarse verdaderas civilizaciones urbanas, es decir, ciudades, esta vez con elementos de adobe, piedras y demás, pero básicamente una ciudad gigante. O sea, gigante entre comillas, guardando las proporciones. ¿Claro? Y estas se desarrollaron, como les venía diciendo, en distintos momentos y espacios geográficos en todo el mundo. Recuerden que la agricultura se terminó dando en todo el globo. ¿Ya? Y cabe mencionar que es un detalle especial que muchas de estas civilizaciones que se fueron conformando, muchas de ellas ni siquiera sabían que existían otras, ¿ya? Así que fue un desarrollo, en la mayoría de los casos, sin contacto con otras civilizaciones. En la mayoría de los casos, no en todas. Ya, acá tenemos. Lo primero que tenemos son, aquí tenemos la representación de un planiferio mundial y nos encontramos con diferentes civilizaciones. ¿Ya? Estas materias que están en su libro de clases, pueden ojear las páginas, si no mal recuerdo, las 60 o 70 por ahí.
y nos encontramos con una simbología bastante importante que nos muestra la lista de civilizaciones. ¿Ya? En primer lugar tenemos la civilización minoica establecida acá, cerca de lo que nosotros consideramos hoy día como Grecia, ¿ya? Mesopotámica, Fenicia, Egipcio, India, China, Olmeca, Chamín. Es decir, son todas las civilizaciones que se fueron conformando en un tiempo relativamente similar y en diferentes partes del mundo, tal como se puede apreciar acá. Continuamos. Como les venía explicando, las civilizaciones surgieron más o menos en un tiempo relativamente determinado, y acá nos damos cuenta, básicamente a través de una línea de tiempo que se lee de esta manera: año cero, antes de Cristo, después de Cristo, tal como el mapa que que tenían, si no mal recuerdo, en su sala de clase, ¿ya? Un número negativo, números positivos. Y nos dábamos cuenta que la primera civilización que logró dominar efectivamente la agricultura fue la civilización mesopotámica hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. ¿Ya? Después la Egipto, la China, al mismo tiempo, en lugares diferentes. Luego la minoica, la India, la fenicia, la olmeca, la chamín, cada uno con sus respectivos años. Pero podríamos decir que en términos generales, cada una de estas aprendió este descubrimiento, ya, de la revolución neolítica antes de Cristo. ¿Ya? Y aquí también, detallito importante, las regiones. ¿Cuál fue la primera región que dominó el uso de la agricultura? La creciente fértil. Luego el lejano oriente, luego el Mediterráneo y finalmente la región americana. Pero bueno, continuamos. Esto si quieren lo pueden ir anotando en su web, son datos. Pero aunque no es necesario realmente. Continuamos. Ya, esto sí en su cuaderno. Pueden ir resumiendo, cambiando palabras, acortando, pero la idea principal tiene que estar. Dice, para lograr determinar cómo estas civilizaciones crecieron de forma simultánea, es necesario comprender los entornos que posibilitaron el surgimiento de estas primeras civilizaciones, todas estas que hemos visto. Y en primer lugar tenemos que entender que para comprender cómo surgieron las civilizaciones, es importante conocer el entorno en el que éstas se desarrollaron. No va a ser el mismo entorno físico, ¿ya? Climático y paisajístico que va a establecerse en América que en Asia, o en África, o en la creciente fértil. Cada uno de estos entornos naturales tiene sus propias características. Por lo tanto, cada civilización que se asentó tuvo diferentes técnicas para asentarse, obviamente dependiendo del tipo de clima y paisaje. Asentadas en términos generales en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola y de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos. Por ejemplo, para el caso de los egipcios, ¿ya? Que están ubicados en la creciente fértil, el hecho de dominar el río Nilo, río que en los meses invernales se desbordaba, pero en los meses de verano prácticamente se secaba, era necesario controlar las aguas, ¿ya? Prepararse para las sequías, ¿ya? Es decir, toda una maquinaria para que ese asentamiento se llevara a cabo de buena manera. Y naturalmente, frente a estos desafíos, los seres humanos tendieron a reaccionar dando respuestas muchas veces creativas, ¿ya? Dando por primera vez en la historia los primeros chispazos de creatividad para la confección de elementos, ¿ya? Generalmente destacando las obras hidráulicas. El dominio del agua para las primeras civilizaciones era importantísimo. Y de hecho, todas las grandes civilizaciones asentaron al lado de un río importante. Todas, sin excepción alguna. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el acceso a un río y al agua les permite, en primer lugar, poder cultivar de buena manera. ¿Ya? Y así también obtener otras ventajas importantes con la apreciación de este preciado recurso que es el agua. ¿Ya? Continuamos. Acá analizamos el caso de las civilizaciones de la creciente fértil y el lejano oriente. Lo primero que tenemos que entender es que esto es el continente asiático y parte del continente africano, que es lo que está acá. Y entre medio de estos dos continentes, acá específicamente se encuentra una región importantísima que va a ser la cuna de la primera gran civilización en la historia de la humanidad. Este espacio que está marcado en color rojo es un espacio que la comunidad historiadora ha definido como la creciente fértil o la media luna, ¿ya? Y es un espacio donde la tierra de este sector es altamente fértil e ideal para el nacimiento y
el dominio total de la técnica agrícola, ¿ya? Y es decir, aquí, en ese pedazo de tierra, en esta media luna, donde se va a llevar a cabo la primera gran civilización de la historia de la humanidad, que va a ser efectivamente Mesopotamia. Tierra entre ríos, así se va a llamar. ¿Por qué? Porque esta civilización se va a sentar en la intersección de dos importantes ríos, el Éufrates y el Tigris. Ya, entonces, dice así. Las civilizaciones más antiguas de la historia se desarrollaron en estas regiones, específicamente acá en la creciente fértil, siendo conocidas en su conjunto como civilizaciones fluviales, es decir, civilizaciones que se ubican cerca de ríos. ¿Ya? La región de la creciente fértil es un espacio geográfico, como les dije, ubicado entre Asia y África, que por sus condiciones naturales, es un muy buen espacio para cultivar, se llevaron a cabo las importantes civilizaciones, y aquí se destaca fundamentalmente el caso de la civilización mesopotámica. Como les dije, se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates, y con el paso del tiempo se desarrolló una segunda civilización que va a ser la civilización egipcia, que es la que típicamente nosotros vemos en las películas que tanto les gustan. Acá, Mesopotamia acá, y Egipto acá. ¿Ya? Civilizaciones que se desarrollaron en tiempos distintos, ¿ya? Aproximadamente 2000 años después de Mesopotamia se desarrolla Egipto, y se establece que llegaron a producirse intercambios comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Importante eso, aprovechando las bondades del río y el mar Mediterráneo, que conectaba estas partes. Pero bueno, en Egipto, al igual que en Mesopotamia, también se ubicaron ríos al lado de un río importante que va a ser el río Nilo, y por su parte, en el lejano oriente se desarrollaron también las civilizaciones que van a ser de la India acá, que se va a ubicar básicamente las faldas del río Indo, y sobre todo la civilización china, que se va a ubicar en el río Amarillo. ¿Ya? Como les dije, las primeras 4 grandes civilizaciones del lejano oriente y la creciente fértil, todas por característica en común, ubicadas en torno a ríos. ¿Ya? Y todas estas civilizaciones, en términos generales, lograron hacer frente a los problemas como la escasez de los ríos, las temporadas de sequía, por lo cual estudiaron el comportamiento del clima y propiamente estas fuentes hídricas, logrando crear también obras hidráulicas como canales y diques, todo esto para beneficio de la confección del tan preciado y siempre bondadosa agricultura. Continuamos. Entonces pueden sacar sus datos. Civilizaciones que se ubican en la creciente fértil: Mesopotamia, ubicada entre los ríos tanto, Egipto, ubicado entre los ríos tanto, China, ríos tanto, India tanto, caracterizado por el aprendizaje de las crecidas y sequías de los ríos. Perfecto. Continuamos. Acá tenemos algunos ejemplos. Esto es imágenes actuales, básicamente, de algunas construcciones que aún perduran de estas grandes civilizaciones. Tenemos un zigurat, ¿ya? Que es una de las pocas construcciones que quedan de Mesopotamia, que se especula que fue una gran, tremenda civilización, un zigurat que tiene aproximadamente 40 metros de altura, que para ser la primera gran civilización de la historia de la humanidad no está para nada mal. Esto, si nosotros vemos en un plano más concreto, nos damos cuenta que el nivel de arquitectonía que tenían estos tipos era realmente otro nivel, ¿ya? Es un peldaño que está muy bien construido. Dense cuenta de la disposición de las losetas. Es impresionante. Caso específicamente de Egipto, acá nos damos cuenta generalmente nosotros cuando hablamos de la civilización de Egipto nos encontramos con las famosas pirámides de Giza, ¿ya? Pero la realidad es que la civilización egipcia es mucho más grande que esto. Es una serie de construcciones, de esfinges y templos que se expanden desde toda la orilla del río Nilo, y el río Nilo es gigantesco, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer, esto es básicamente a una avenida de esfinges en el templo de Carmen. Es impresionante. Y detalles importantes para los que les interese la temática: se pueden inmiscuir, ver tops de descubrimiento arqueológico, lo que ustedes quieran, ya recomendado por ahí, a los que les gustan los tops. Nos damos cuenta de que las construcciones de esta civilización egipcia se continúan encontrando, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de 1922 de la tumba de Tutankamón, excavaciones que comenzaron así y desenterraron esta maravilla.
y que dentro de esta maravilla se encontraba esta otra maravilla, ¿ya? Y sí, es completamente oro. No, vamos a la parte de civilizaciones que se encontraron en torno al mar Mediterráneo. Acá tenemos muchas. Cuando entendemos mar Mediterráneo estamos estableciendo básicamente civilizaciones que se establecieron en los territorios que vienen a Europa, ¿ya? El norte de África y la parte de Asia, ¿ya? Que tiene relación con la península de Anatolia. Y en torno al mar Mediterráneo, que es este mar que está acá, que nos vamos a dar cuenta que con el paso del tiempo va a ser sumamente importante para el desarrollo de las civilizaciones clásicas, nos damos cuenta que en un principio se desarrollaron importantes civilizaciones, destacando fundamentalmente la aparición de los fenicios, ¿ya? Que se van a ubicar específicamente acá, ¿ya? Que van a aprovechar las bondades inmensas del mar Mediterráneo para, sobre todo, utilizar la pesca y el comercio marítimo, ¿ya? Conectando prácticamente todos estos continentes, y así desarrollar también una agricultura bastante extensiva, ¿ya? Y al desarrollar una agricultura tan extensiva les permite cambiar por monedas, armamento y otros recursos propios para ir potenciando así su gran e imponente civilización, ¿ya? Continuamos. Caso americano. Ya esto es un caso que generalmente se tiende a dejar de lado, pero obviamente como americano que soy, no lo puedo dejar de lado. A tiempo después de que se establecieron las civilizaciones de la creciente fértil en la provincia de Asia o la provincia del mar Mediterráneo, nosotros vimos prácticamente la aparición del desarrollo de grandes civilizaciones acá en territorio americano, específicamente en dos partes, ¿ya? Dos áreas muy importantes: Mesoamérica, acá, territorio que con el paso del tiempo se van a establecer la civilización maya y azteca, y finalmente los Andes centrales, que es el espacio de acá, donde se va a establecer la tercera gran sociedad, que van a ser los incas, que van a tener mucha importancia dentro del desarrollo de las tribus propias de Chile. Uy. Y en este sentido, Mesoamérica fue el área donde se originó la denominada civilización olmeca, ¿ya? Que va a estar ubicada en términos de territorios muy selváticos, muy espesos, muy verdes, en donde la condición y el estilo de vida va a ser muy ideal para esto. Van a tener problemas sobre todo con los espacios para cultivar, por lo tanto van a diseñar diferentes tipos de agricultura basados en el sistema de tala y rosa, la creación de chinampas, o inclusive las denominadas, para el caso de los Andes centrales, las denominadas aparición de andenes. ¿Ya? El ingenio del ser humano para lograr desarrollar la agricultura y lograr asentarse en un lugar es siempre destacable, ¿ya? Ojo, acá, a diferencia de las otras regiones, las civilizaciones van a estar generalmente establecidas en torno también de fuentes hídricas, pero no necesariamente ríos, sino que pueden ser en lagos o en lugares donde puedan pasar canales importantes, porque el continente americano es un continente muy hídrico, ¿ya? Y lo otro es un continente y un espacio en donde estamos con un clima tropical, por lo cual la presencia de lluvias es prácticamente mucha, ¿ya? Pero bueno, es así, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esta sesión? Que tienen que entender de que las primeras civilizaciones surgieron en un periodo relativamente delimitado entre el año 0 y el 3500 a.C. Durante ese periodo se aparecieron de manera eh, eh, con intervalos relativamente de tiempo, y aparecieron de manera conjunta todas estas grandes civilizaciones. Muchas de ellas no tuvieron contacto unas con otras, pero por características en comunes compartieron la cercanía de recursos hídricos, compartieron la organización política, compartieron la creación de ejércitos, compartieron también las primeras formas de expresiones políticas, la construcción de arquitectura megalítica, como la que tenemos acá, arquitectura muy grande,
Ya vimos con el caso Sibura, vimos también con los templos mayas y aztecas. Sistemas políticos, generalmente donde había establecido una especie de rey que controlaba todo lleno de carácter divino. Vemos la aparición de un comercio, la aparición de técnicas hídricas para canalizar ríos, para crear barcos para que lleguen a comercializar con otros, etc. ¿Ya? Son civilizaciones sumamente amplias y son civilizaciones que nacieron de una manera relativamente conjuntas unas de otras. Pero bueno, es necesario que en esta clase vayan tomando el apunte necesario, intentar hablar lo más rápido posible y prácticamente bombardearlo con información, porque es de fácil digerir. ¿Ya? Pero bueno, les recuerdo, si tienen alguna duda o algo más que comentarme, o si algo no queda claro, como lo han hecho algunos de ustedes, contactándome generalmente por Instagram, lo cual siempre es bien recibir, ¿ya? Me despido siempre atento respetuosamente y esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y que por favor sigan cuidándose. Procedo a despedirme atentamente, el profesor Kiria.